Gracias, Rosa, por esta presentación y a todos los presentes, Gabón de Nori. Evidentemente, hablar de Frida Kahlo hoy requiere hacer algunas salvedades porque es un fenómeno, se ha convertido en un fenómeno mediático y a escala global de tal magnitud que se habla ya de fridomanía, al punto que es la artista o la imagen del artista más reproducida de todos los tiempos, superando a Picasso, a Andy Warhol, la Gioconda, en fin. Desde las compresas femeninas hasta los lápices de labios, hasta alfombras con la cara de Frida, en fin, todos los objetos que se puedan vender y portar una imagen llevan la imagen de Frida Kahlo. Y trasciende también la orientación política de las personas que llevan esa efigie. Es decir, que es un fenómeno que merece en sí mismo una reflexión. Ha llegado la cosa a tal punto que, como Frida Kahlo no había dejado herederos como tal que resguardaran sus derechos sobre la obra, etcétera, pues hay una sobrina que se ha movilizado en Estados Unidos y se ha convertido también en una lucha legal por el tema de la mercantilización de su imagen desmedida. No solamente el mercado de los objetos está invadido por la figura de Frida, sino que también instituciones serias, como un museo de California, convocó un día a Frida, no para, curiosamente, hacer conocer su obra, sino para que las personas se vistieran de Frida Kahlo. Y 1000 personas, o 1000 y pico, se reunieron portando elementos en su peinado, en sus trajes, que evocaban la imagen de Frida. Entonces, esta reproductibilidad anticipada por Walter Benjamin en la época actual nos hace y nos invita a pensar en otra Frida, les diría, ¿no? Una Frida que he estudiado desde, como decía Rosa, en el año 2008 ya me acerqué a su obra y a su biografía, y les voy a comentar cuál ha sido mi punto de vista, por supuesto desde la orientación lacaniana del psicoanálisis, mi punto de vista de acercamiento a su obra y a su vida. Antes de explicitar, de exponer este punto de vista o esta perspectiva, quería retomar precisamente la diferencia que podemos establecer entre una imagen artística y una imagen como la imagen reproducida infinitamente a través de la técnica. La imagen que presenta la pintura y que nos atrapa, o al menos a algunas personas les atrapa muy particularmente, tiene, y ha sido estudiado como tal, tiene en sí la imagen pictórica algo que va más allá de la representación. Y eso hace que la experiencia de ver un cuadro se transforma en una experiencia muy personal y muy íntima.
y difiere, por supuesto, de otras experiencias que han sido convocadas por este mercado de la fridomanía. Por ejemplo, se ha puesto en marcha un restaurante Frida Kahlo, en donde las personas pueden ir a comer mientras pasan restaurante, museo, pero no hay una sola obra auténtica. Y mientras están comiendo comida mexicana, entonces se proyectan imágenes de los cuadros y de la vida de Frida. Y según las personas que han asistido, es una experiencia alucinante. Esto nos da una perspectiva de las cosas como están sucediendo ahora. Porque creo, por lo poco que conozco la historia de Frida, a pesar de haber estudiado bastante, creo que no le hubiera gustado demasiado que su nombre, no solo su imagen, se usara para cualquier cosa, sino que su nombre se usara para un restaurante y no para una escuela de arte, por ejemplo. Entonces, volvamos a la imagen que nos ofrece la pintura. Daniel Arras, que es un gran teórico del arte francés, decía precisamente que la imagen artística, la imagen de un cuadro, tiene en sí, lleva el sello de la intimidad del artista. Y que esa intimidad sugiere un carácter impenetrable, reservado e inaccesible en lo que se anuncia como los detalles más singulares por los que reconocemos un artista. Al mismo tiempo, del lado del espectador, el que escruta, dice Daniel Arras, esa intimidad y es invitado a compartirla, él hace esa experiencia, pero también junto con esa experiencia la decepción de ser excluido, porque hay algo que se le escapa siempre. Foucault decía que ese más allá que intentamos captar cuando nos disponemos a gozar de la pintura, Foucault hablaba de que en esa imagen pictórica se hace presente lo invisible. Y Lacan hizo una división entre la visión, el orden de la mirada y de la visión, porque no es lo mismo mirar el mundo así de una manera indiferente que mirar un cuadro y sentirse atrapado por la intimidad a la que nos convoca una pintura. Walter Benjamin, a quien me refería antes, decía que cada día se hace más válida la necesidad de apoderarse de ese objeto invisible que está presente en la pintura, que nosotros intentamos escrutar, descubrir y que finalmente no lo conseguimos totalmente. Y que esa necesidad de apoderarse del objeto desde la distancia más corta, tener la imagen en casa y en todos los objetos si es posible, más bien revela el carácter de la copia, de la reproducción y, en su carácter más radical, lo que lo aleja como tal de la imagen pictórica, cuya característica es la irrepetibilidad y la duración, algo que permanece como tal en el tiempo. Entonces, esa manera de ver las cosas, de que la irrepetibilidad y la duración, lo que Walter Benjamin llamaba el aura de una pintura, es completamente contradictoria con la repetibilidad y la fugacidad
de los objetos producidos, reproducidos infinitamente por la técnica. Es decir, que nos invita a pensar la diferencia que hay entre un autorretrato de Frida Kahlo y los selfies, por ejemplo. El interés del psicoanálisis por el arte y por el artista fue inaugurado por Freud en su célebre ensayo sobre Leonardo da Vinci, en el que Freud dice claramente que existe una diferencia entre la labor del psicoanalista que se interesa por la biografía de un artista y la de un biógrafo que solamente se ocupa de intentar relatar los hechos, porque dice, el problema de las biografías de artistas es que normalmente intentan maquillar, sacrificando detalles con la idea de que con eso se preserva la grandeza del artista. Entonces Freud dice que nada disminuye la grandeza del artista el estudiar los sacrificios que hubo de costarle el paso de la infancia a la madurez y investigar los factores que imprimieron a su persona, en el caso de Leonardo, el trágico estigma del fracasado. Es decir, que Freud se interesa por aquello que causó la proverbial inhibición de Leonardo para concluir sus obras y que ya fue notado por sus propios contemporáneos. Gombrich, por ejemplo, cita a un testigo privilegiado, que era un fraile del convento de Santa María delle Grazie, donde Leonardo pintó La Última Cena, y decía lo siguiente, el fraile: subía muchos días al andamio en las primeras horas de la mañana y trabajaba sin descanso hasta el anochecer, no acordándose siquiera de tomar alimento. En cambio, transcurrían luego semanas enteras sin que hiciera nada. En ocasiones se pasaba horas y horas sumido en hondas meditaciones delante de su obra, como sometiéndolas a un riguroso examen. Otras veces acudía a toda prisa al convento desde el patio del castillo de Milán, en el que trabajaba en el modelo de la estatua ecuestre de Francisco Sforza, solo para dar un par de pinceladas a una figura, marchándose enseguida. Esta manera de acercarse a la obra de Leonardo evidentemente no intenta, como también lo aclara Freud, de ninguna manera desentrañar la esencia del arte. Y lo dice claramente, el máximo conocimiento de las condiciones de la elección de un tema poético, ni la esencia del arte poético habría de contribuir en lo más mínimo a hacernos poetas. Y vale lo mismo para la pintura. Es decir, que el objetivo del estudio de Leonardo no es interpretar en clave psicoanalítica la obra de Leonardo, que ese fue una de las lamentables desviaciones de los psicoanalistas post-freudianos, que se dedicaron a hacer muchas veces salvajadas. El interés de Freud no era para nada ese, era descubrir qué ocurrió en alguien dotado de todos los talentos, como era Leonardo da Vinci, para que fuera imposible que él realizara como tal, se realizara como tal en su pintura a la altura de la capacidad que él tenía. Es decir, mucha de la obra de Leonardo ha quedado inconclusa.
para nuestra desgracia. Pero bueno, estudiamos incluso lo que queda inconcluso. Jacques Alain Miller, por su parte, se inspira para escribir la vida de Lacan en las vidas de Plutarco, de Vasari. Se distinguen estas vidas de las biografías y de las psicobiografías que se derivaron del texto de Freud. Porque en la antigüedad la escritura de la vida pertenecía al registro de la ética, porque en la dimensión de la vida lo público y lo privado confluyen. Y en mi investigación he intentado seguir este punto de vista, destinado más bien a cernir cuál era la cualidad del deseo particular, singularísimo, de Frida y su manera de arreglárselas con la existencia. Así también como la construcción de un semblante femenino particular, la invención de un semblante femenino particular y el asombroso hallazgo de su pintura. En este sentido, me he orientado también por lo que ha aportado Lacan en su estudio sobre Joyce. Lacan dedica el seminario 23 a analizar el caso Joyce y lo que el estudio del caso aporta a la clínica psicoanalítica, es decir, que no nos acercamos a la escritura de Joyce, a la literatura de Joyce, desde el punto de vista de la crítica literaria o del análisis de los personajes literarios, de ninguna manera, sino lo que le interesó a Lacan, y con esto cambió la clínica psicoanalítica, es decir, al punto que la clínica psicoanalítica no se practica como en la época de Freud, a partir de este giro lacaniano. Y la perspectiva es completamente distinta a la que tomó Freud. ¿En qué sentido? En que no se preocupa tanto por analizar lo que no fue bien, como la inhibición o el fracaso en el caso de Leonardo, sino todo lo contrario. Es decir, cómo una persona, en sus condiciones, consigue semejante solución personal exitosa. Y eso va a orientar la clínica. O sea, lo interesante es lo que nos enseña el artista sobre la solución existencial. ¿Qué solución se le puede dar a la vida? Es verdad que el psicoanálisis se ocupa fundamentalmente de la neurosis, es decir, de gente que con el inconsciente, como dice Lacan, no puede hacer nada. Solamente o lo padece o lo tiene como una pieza suelta que le molesta de vez en cuando. En cambio, el artista, con su inconsciente, logra hacer algo. Y a veces los artistas confiesan su temor de analizarse porque piensan que el análisis les puede arrebatar su capacidad de invención. Nada más lejos, evidentemente, de una práctica lacaniana del psicoanálisis, porque el arte como tal es ininterpretable. Nosotros, la práctica analítica se ocupa de la interpretación del inconsciente. Y lo que pasa a lo real, como es el objeto artístico, la pintura en este caso, es como tal ininterpretable. Bien, dejando esto claro, voy a hablar del caso Frida. Guillermo Kahlo, el padre de Frida, se instaló en México a los 19 años, luego de verse truncada su prometedora carrera universitaria en su país de origen, Alemania, a causa de los ataques epilépticos que comenzó a sufrir. Su primera mujer mexicana falleció en su segundo parto y se casó luego con Matilde Calderón, hija de un fotógrafo, quien persuadió a su flamante esposo, empleado de una joyería, de dedicarse a la fotografía. Tiempo después se convertiría
Hay que ver la vista que tuvo Matilde Calderón. Se convertiría en el primer fotógrafo del patrimonio cultural mexicano. Y al poco, bueno, Frida le acompañaba en el recorrido fotográfico y se ocupaba de él si sufría ataques epilépticos, le ayudaba con la cámara fotográfica, es decir, que la relación con la imagen surge en un sentido de ese encuentro, de esa relación con el padre. Al poco de nacer Frida, que ella escribía en alemán Frieda hasta los años 30, y a partir de entonces, ante el creciente nazismo, le quitó la E, es decir, le quitó el elemento alemán. Su madre, al poco tiempo de nacer ella, se enfermó y pasó a ser cuidada y amamantada por una nana indígena, algo que dejaría huellas en su vida y en su pintura, por supuesto. Tenía 3 años cuando estalló la revolución, trayendo la penuria económica a la familia, con el consecuente desencanto de Matilde, con quien Frida tenía con su madre una relación muy complicada. La consideraba demasiado devota, demasiado entregada a la religión y con una demasiada inclinación por el dinero. A los 7 años contrajo Frida poliomielitis, por lo que le quedó una pierna más delgada que la otra. Tiene sumo interés para la conformación de su solución existencial, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros busca y algunos con más éxito que otros, encuentra una solución existencial. Tiene mucho interés el modo en que ella reaccionó a este trauma infantil, que le apartó completamente de los entretenimientos infantiles y le valió las burlas por su pata de palo. Como defensa a este forzoso aislamiento, recurrió a una curiosa invención fantástica. Por entonces, dice, viví intensamente la amistad imaginaria con una niña de mi misma edad. Sobre uno de los cristales de la ventana echaba vaho y con el dedo dibujaba una puerta. Por esa puerta dibujada salía en mi imaginación con gran alegría y urgencia. Atravesaba todo el llano hasta llegar a la lechería que se llamaba Pinzón. Por la O entraba y bajaba impetuosamente al interior de la tierra, donde mi amiga imaginaria me esperaba siempre. Era ágil y bailaba. Yo la seguía y le contaba mientras ella bailaba mis problemas secretos. En su diario figura este pasaje como la razón de su célebre cuadro Las dos Fridas, de 1939, en el que pinta un autorretrato doble, diferenciado por los vestidos, que constituye una notable figuración de lo que Lacan nos ayudó a reconocer como la dimensión especular del narcisismo. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un debate interior entre su ser y la imagen que quiere ser o que tiene de su ser. Hay que decir que con 7 años inventarse esta solución es algo verdaderamente asombroso, porque, bueno, lo veremos después. En este cuadro vemos algo muy singular de la pintura de Frida, que es la unión de los dos corazones. Por supuesto, el corazón abierto, fuera del cuerpo, que es la primera figuración como tal que se realiza, ¿cómo se llama? Es un barroco profano, es la exposición del corazón doliente, pero sin ninguna vinculación a la religión, evidentemente.
Entonces vemos la unión de ambos corazones por una misma arteria. Otra, sin embargo, aparece cortada con una tijera que porta la mano de la imagen izquierda, vertiendo sangre sobre el vestido blanco. Ese contraste entre el vestido blanco y el vestido de Tejuana, que va a caracterizarla, también es ejemplar en este cuadro. La figura derecha tiene entre sus manos un camafeo con la imagen de Diego Rivera, el nombre del amor. El lazo, es decir, no solamente los dos corazones unidos, sino la mano de una Frida sobre otra, son el indicio de un signo muy particular también, que es la importancia del lazo en la pintura de Frida. Y de la misma manera que ella necesitó para salir de ese impacto, de ese trauma infantil, del lazo con un ser imaginario, con una amiga imaginaria, en el recorrido de su obra vamos a ver cómo ese lazo toma distintas formas y que nadie es autosuficiente y que todos necesitamos lazos con personas y con actividades para encontrar una buena solución existencial. A causa de la polio, su padre, para quien Frida era su hija preferida claramente debido a su inteligencia, la incitó a practicar deportes, algo poco común en las niñas respetables de aquel entonces. Jugaba al fútbol, boxeaba, llegó a ser campeona de natación. Esta inducción a resolver el defecto que le quedó, el defecto del ego, de su pata de palo, a resolverla con una identificación masculina, es decir, haciéndose un muchachito, se complementaba con un gran estímulo intelectual, porque su padre lo era un intelectual. Su padre le inició en una variedad de lecturas e intereses, entre ellos la pintura, le enseñó a usar la cámara y era tan claro el privilegio sobre sus 4 hermanas que asumió de entrada, lo dice ella, la posición del hijo más prometedor, que según la tradición se prepararía para ejercer una profesión. En 1922, Frida fue una de las pocas jovencitas que consiguió entrar en la Escuela Nacional Preparatoria, la mejor institución docente del país, con vistas a estudiar medicina. Destacó inmediatamente por la independencia de sus criterios, por su irreverencia, por su disposición innata hacia el saber y al conocimiento y por su destreza en los juegos de palabras y su acerado humor. Hizo amistad con una pandilla, sobre todo de muchachos, y empezó a vestirse de hombre. Es decir, a presentar ya de entrada, tan jovencita, un semblante que indicaba la búsqueda de una identidad femenina acorde con un rol diferente, más moderno de la mujer. El accidente. Estremece saber que el accidente que cambiaría el rumbo de su vida se produjo cuando contaba con la misma edad en que una caída truncó la carrera de su padre. Viajaba junto a su novio Alejandro Gómez Arias en un autobús urbano. A Alejandro Gómez Arias le pintó uno de los retratos, de los primeros retratos. Iba con él en el autobús y, según su propio relato, el choque que se produjo nos botó hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Un hombre me vio con una tremenda hemorragia, me cargó y me puso en una mesa de billar hasta que me recogió la Cruz Roja. La vida de Frida, desde 1925 en adelante, consistió en una dura batalla contra la progresiva decadencia física derivada de este accidente brutal y de los tratamientos que recibió para paliar sus secuelas. Fue sometida a 32 operaciones quirúrgicas, la mayoría en la columna vertebral y en el pie derecho.
no pudo llevar a término ninguno de sus embarazos. Y así como después de la polio se impuso el movimiento para intentar curarse, el movimiento como terapéutico, aquí tuvo que aprender a mantenerse quieta para intentar recomponer la columna vertebral hecha añicos. Postrada durante casi un año, inmovilizada y doliente, le pidió a su padre que le facilitara una caja de pinturas. Y su madre tuvo la buena idea de colocarle un baldaquino encima, una especie de baldaquino encima de la cama, y así ella empezó a escrutarse y a dibujarse, a componer su rostro y a generar su gran autocreación, que es lo que se ha dado en llamar la pintura espejo. En esas condiciones extremas, pintó, como les decía, el primer autorretrato para su novio. Ella le escribía siempre con un sentido del humor muy, muy particular, pero le escribía cartas de amor muy esperanzadas a ese novio, que finalmente la acabó dejando a instancias de su familia, no solo porque estuviera enferma, que también, sino porque representaba una figura demasiado incómoda para una familia tradicional. ¿Cómo reaccionó? Así como la reacción a la polio fue inventarse una amiga imaginaria con quien avanzar y dedicarse a ser como un muchachito, ¿cómo reaccionó a estos dos traumas? Es decir, al accidente y a la pérdida de su gran amor. Lo dice que estas penurias le aportaron el conocimiento de repente, como si un rayo dilucidara la tierra. Me encanta esa expresión. Y a partir de entonces toma una decisión. No estoy muerta y además tengo una razón para vivir. Esa razón es la pintura. Y desde entonces su vida se orienta como tal en esa dirección. Frida encuentra a Diego de Rivera a través de su amistad con Tina Modotti, una fotógrafa italiana. En ese momento Rivera tenía 42 años, había estado casado 2 veces y ya tenía 4 hijos. Se le consideraba una fuerza de la naturaleza, terriblemente seductor a pesar de su fealdad, según los testimonios de las muchísimas amantes y guapísimas que tuvo. A la enormidad de su apariencia física se sumaba la de su palabra. Decía de él Élie Fauré, el historiador del arte. Se trataba de un fabulador de los que pululaban antes de Homero, un hombre de una inteligencia casi monstruosa. Por entonces, su fama como uno de los mayores artífices de la pintura moderna ya se había consumado, así como su activismo revolucionario, lo que le convertía en un personaje de leyenda a los ojos de Frida, que, por cierto, ya estaba afiliada al Partido Comunista e imbuida de sus principios revolucionarios también en el campo del arte. Diego Rivera consideraba superiores a las mujeres que a los hombres. Sus amores y amantes fueron inmortalizadas todas en sus magníficos frescos y quedó fascinado ante la audacia de esta joven que le pidió inmediatamente una opinión sobre su pintura. Él dijo: sus cuadros, su habitación y su vivaz presencia me llenaron de asombroso júbilo. Prudentemente, Rivera se limitó a aconsejar a Frida, pero se abstuvo de enseñarle.
no quiso echar a perder su innato talento. Ella lo adoptó como mentor. Aprendía viéndolo y escuchándolo. Pero Frida observaba las cosas de otro modo, de un modo muy distinto. Ella penetró, a Diego le importaban las teorías generales, la extensión del mundo visible, poblaba los murales con la sociedad y el desfile de la historia. En cambio, a ella le interesaban los trajes, la singularidad de las personas, las emociones, los estados de ánimo. Se casaron en 1929 y desde entonces sus vidas, unidas para siempre, se convirtieron en una referencia para sus contemporáneos y más allá. Son famosos los gestos de solidaridad con los milicianos de la guerra civil, con los judíos y todas sus gestiones para acoger a Trotsky. Pero eran esencialmente grandes conversadores y les encantaba la vida social y entonces participaban en muchas reuniones y en muchísimas actividades de todo tipo. En los primeros años del matrimonio, Rivera trabajaba de sol a sol y Frida le acompañaba, feliz de ser la esposa del gran hombre. Sin embargo, por esas fechas, que es un pequeño paréntesis en su quehacer artístico, ella adoptó un semblante nuevo que le otorgaría una sustancial distinción: el traje de tejuana, que se ve en esta imagen. Para Frida, vestirse era un rito y un acto de creación de la imagen que cada día quería presentar al mundo. Por eso se dedicaba a ello con perfeccionismo y precisión, completándolo con el arreglo del cabello, adoptando modelos típicos o inventando modos de decorarlo y de trenzarlo. Consumaba esta obra diaria con joyas, se vestía como para una fiesta, incluso en los últimos días antes de morir. Aunque por una parte el vestuario nativo portaba un mensaje político que convenía a su condición de esposa de Rivera, también constituía una manera de hacer presente su carácter decidido y, según dice su biógrafa, el traje estaba tan vinculado a su ser, a su personalidad, que retenía algo de su ser cuando ella se lo quitaba. El vestido constituye, por lo tanto, una nueva solución, una solución a su feminidad. Recordemos que anteriormente se vestía de muchacho en su búsqueda de un ser femenino. Cuando ella adopta el vestido de tejuana, encuentra una solución y le otorga consistencia a lo que Freud llamaba el narcisismo del deseo exquisitamente femenino. Diego de Rivera, secretario general del Partido Comunista Mexicano, fue acusado de traidor por los estalinistas. Llegado el momento, él mismo se autoexpulsó en una especie de ceremonia irónica. Pero estaba en una situación muy delicada y decidió aceptar la propuesta que le hicieron en Estados Unidos, y donde era un artista consagrado y se lo disputaban grandes hombres de negocios y artistas. Entonces se desplazaron a Estados Unidos. En ese momento, Frida trabó amistad con un médico, un famoso cirujano, a quien confiaría durante toda su vida sus más íntimos sentimientos. Abandona la amiga imaginaria y lo sustituye por alguien, un médico a quien hablarle, y podemos reconocer claramente los signos de una transferencia en sentido analítico, psicoanalítico. El 26 de mayo de 1932, Frida le dirige una demanda perentoria. Le pide consejo acerca de lo que sería mejor para ella,
teniendo en cuenta su debilidad física. Está embarazada de 2 meses. Y en esta misiva describe el desgarro de su debate interior. En el Henry Ford Hospital la atiende el doctor Pratt, a quien ella había pedido suministrarle sustancias abortivas en creencia de que en su estado no podía continuar el embarazo. Luego de sufrir unas débiles hemorragias, se comprueba que la gestación continúa. Las dudas arrecian y ella piensa que Rivera tiene 4 hijos, que Rivera no quiere tener más hijos, que ella se va a tener que desplazar a México y que eso le conllevaría separarse de Rivera, algo que le resulta intolerable. El 4 de julio del 32, Frida tuvo un segundo aborto. Le escribe a Eliezer ese día. En esa carta le explica que había tomado la decisión de guardar el bebé cuando la respuesta de él a la carta anterior, animándola, había llegado. Estaba destrozada. En el momento de escribirle, yo no sé por qué lo he perdido y por qué razón el feto no se había formado. No había correo electrónico en ese momento y entonces hay un lamentable desencuentro entre las cartas, evidentemente, pero aún así el médico la había animado a continuar con el embarazo. Entonces, este aborto tiene sobre Frida un efecto distinto al anterior tuvo 3 y al siguiente. Luego porque le impactó de una manera diferente. O sea, ella se atormentaba con la pregunta de qué había pasado y se culpabilizaba de que no había podido llevar adelante ese embarazo. Le pidió al doctor un libro con ilustraciones sobre el tema, pero el médico no se lo quiso dar. Pero Diego Rivera sí, se lo trajo. Y entonces empezó a fraguarse, primero, el cuadro Henry Ford Hospital, y este que es la cesárea, Frida y la cesárea, donde vemos a una mujer que yace desnuda en la cama de hospital, su sangre, que es un elemento característico también, como vimos, de su pintura, tiñe las sábanas blancas, una gran lágrima blanca, también un detalle muy propio de Frida, recorre su mejilla, su vientre todavía está hinchado, por unas manos pasan 6 lazos rojos. Este es Frida y la cesárea. Los 6 lazos rojos. Los hilos se enlazan al torso, a una pelvis, a un caracol, a una orquídea y a una extraña máquina que se ha interpretado como las caderas de Frida o el terrible hacimiento del dolor. En el anterior, entonces, el Frida y la cesárea, tenemos la silueta informe y de nuevo se dibuja en el vientre. Los ojos cerrados parecen indicarnos el sueño del bebé, cuya figura se vincula con el rostro de Rivera a la izquierda, es decir, el Dieguito que ella esperaba. A su derecha, en la parte superior, un grupo de médicos ocupados en una intervención. Más abajo, el retrato de una mujer con los ojos bien abiertos, que contrasta con la mujer con los ojos cerrados y que sueña con el hijo. Y una nube blanca aparece su vestido que une una sábana a unos frascos de análisis químicos. Así que es la primera vez en la historia en que el aborto y la cesárea, esta temática pasa como tal a la pintura. Esto tiene una importancia crucial. Es la manera en que ella trató a través de la pintura ese trauma y donde se distingue el sueño de una mujer por un hijo y el despertar, la mujer con los ojos abiertos. A esa época también pertenece la litografía Frida y el aborto, en la que se representan las distintas etapas de un embarazo, desde lo informe a la forma humana de un varón,
conectado su ombligo con el feto, situado en el interior de su vientre mediante un hilo. O sea, como ven, el elemento del lazo, del hilo, de lo que está conectado, siempre está presente. Las lágrimas cubren su rostro y la sangre de la hemorragia cae en forma de gotas hasta tocar la tierra, desde donde se yerguen las raíces de 3 plantas coronadas por 4 espermatozoides. Su cuerpo se divide en 2 mitades, una clara y una oscura, a la derecha. En esa parte se ve surgir desde el hombro un tercer brazo haciendo una paleta. Es decir, como siempre, la solución está en la pintura. De hecho, se inicia en este punto, con estas 3 obras, se inicia un camino fundamental en la pintura de Frida Kahlo. A partir del aborto y a pesar del bienestar económico del que gozaban en Estados Unidos, insistía en regresar a México, por el que sentía una profunda nostalgia. El deseo de abandonar Nueva York queda patente en el cuadro Mi vestido cuelga ahí, que es en el centro del cuadro se ve la sede, Manhattan, la sede del capitalismo y de la protesta durante la depresión. A la izquierda cuelga el vestido de Tejuana, exótico, delicadamente femenino, que contrasta con el gris frío de los rascacielos de Gringolandia, como le llamaba ella. Esa pintura parece un exponente también de la discordancia que existe entre los 2 mundos, entre el mundo de Estados Unidos y el mundo de México, el semblante del vestido femenino y su propia realidad, ¿no? Cuando ella está verdaderamente vestida por el traje de Tejuana o cuando simplemente cuelga ahí como algo sin el valor fundamental que tenía para su ser. Rivera, por su parte, cuando vuelven a México, responsabilizaba a Frida de todas sus desgracias. Se volvió irritable e hipocondríaco. No solo eso, en 1934 Frida descubre que Cristina, su hermana menor, era la amante de su marido. Las cartas a Leo Eloesser constituyen una dolorosa confesión de esta catástrofe, porque para ella esta infidelidad fue verdaderamente traumática. A esta época pertenece un cuadro tremendo que se llama Unos cuantos piquetitos, basado en un suceso acaecido por la época. Un borracho tiró a su novia en un catre y le propinó 20 puñaladas. Cuando fue acusado de asesinato, protestó, pero si solo fueron unos cuantos piquetitos. Es una ironía respecto a la propia actitud de Rivera, que restaba importancia al engaño y se refugiaba en una actitud infantil. Y la pareja pasó por un tiempo muy difícil hasta que se separaron, pero se volvieron a casar. A esta época pertenecen los autorretratos más, en un sentido más conocidos, en donde se ve el corazón, nuevamente el corazón salido del cuerpo, es decir, su drama de amor, como en las 2 Fridas también, que es de esta época, se ve el dolor representado por este corazón al aire, digamos, crudamente representado el dolor de existir. Sin embargo, hay un momento, porque todo este trayecto se acompaña también de su reflexión. Ella dice en un momento, ¿por qué en su diario? ¿Por qué lo llamo mi Diego? Nunca fue ni será mío, es de él mismo. La vida callada, dadora de mundos, lo importante es la no ilusión. Esa es la conclusión a la que ella llega después de este recorrido con Rivera. Pasan unos años separados y luego se vuelven a casar. De esta época, como decía, también no solamente están los retratos, los autorretratos
en donde se ve el martirio por amor, sino también en donde se refleja su hermosura, ¿no? Como en este Diego y yo, bueno, que evidentemente pinta lo que es su elección amorosa incuestionable, es decir, lo que ella tiene en el pensamiento desde ese punto de vista es Diego Rivera. Cuando André Breton visitó México y vio esos retratos, la invitó inmediatamente a hacer una exposición en París. Y la exposición se realizó en 1939. La respuesta de Frida al entusiasta acogimiento de la élite surrealista fue tan clara como escéptica. No sabía que era surrealista hasta que Breton llegó a México y me lo dijo. Lo único que sé es que pinto porque necesito hacerlo. Y siempre pinto todo lo que se me pasa por la cabeza. También hay otra reflexión de ella sobre el arte muy importante. Nunca he seguido ni una escuela ni una influencia. No espero recibir de mi trabajo más que la satisfacción que me da el hecho mismo de pintar y de decir lo que no puedo expresar de ninguna otra forma. En 1941, cuando se consuma el rematrimonio, le escribe a su médico: el rematrimonio funciona bien, pocas peleas, un mejor entendimiento y, en lo que a mí concierne, menos pesadas pesquisas sobre las otras mujeres, que vienen a ocupar un lugar preponderante en su corazón a veces. He comprendido que la vida está hecha así y que el resto son bobadas. Difícil decir cuál de los 70 autorretratos es el más impresionante, porque forman una serie tan particular por su constancia como por sus sutiles diferencias. Pero, evidentemente, la columna rota ocupa un lugar aparte por condensar su historia, la realidad de su cuerpo, los estigmas del amor y la resolución magistral de su arte. Fechado en 1944, muestra un cuerpo desnudo hasta la cintura, abierto por la mitad como si se tratara de una tela, dejando ver en su interior una columna trajana partida en pedazos. La piel del cuerpo y de la cara se ve salpicada por hirientes clavos, de los ojos negros y profundos brotan blancas lágrimas. Unas cintas de corsé rodean su talla y sus hombros, mientras sus manos cogen con elegancia la tela de un vestido blanco que cae cubriendo sus paredes, sus caderas. Como vemos, con piezas sueltas, con los retazos de su historia y de su cuerpo maltrecho y maltratado, Frida construyó una solución personal y se hizo un nombre como artista. Su obra constituye una exposición de su valiente y decidida lucha contra la pulsión de muerte y de su original trabajo para resolver el enigma de su condición femenina, habitando un traje que llegó a marcar estilo. La diseñadora Schiaparelli, en el momento en que visitó París, y realizó un traje que tenía el nombre precisamente de Tejuana, de Frida Kahlo. Y le concedieron una portada de Vogue, cosas que a Frida no le importaban mucho, pero bueno, que son detalles importantes de la historia. Pero por eso, habitando un traje, llegó verdaderamente a marcar estilo, consintiendo en ser la pareja del genial y controvertido Rivera, sin por ello renunciar a su propio camino como artista.
vinculada a su gente, a su época, comprometida activamente en los cambios de su país, llegó a formar parte de un grupo de jóvenes artistas que se llamaron nada menos que los Fridos. El único vínculo conocido de Frida Kahlo con el psicoanálisis es un cuadro que se llama Moisés, y que ella admiraba profundamente a Freud, pero bueno, no es conocido que se haya analizado, salvo esta relación epistolar con el médico. Desde sus cuadros, un ser aristocrático y orgulloso dirige su mirada directa sobre nosotros. Es decir, nos convoca a una cierta intimidad desde qué punto la estamos mirando, o estamos observando ese cuadro. Hay algo majestuoso en su manera en su representación, en su autorrepresentación, y podemos perfectamente situar el orgullo, la certeza que Lacan encontró en el autorretrato de Velázquez en su análisis de las Meninas, cuando transformó el famoso cogito cartesiano en el cogito del artista. Pienso, luego existo. Mi obra, dice, ha consistido en eliminar todo lo que no surgiera de las causas líricas internas que me incitaron a pintar, ya que mis temas siempre han sido sensaciones. Les he dado objetividad y expresión por medio de retratos de mí misma. Esa es la manera más sincera y real de expresar lo que siento, dentro y fuera de mí. Creo que esta afirmación es verdaderamente la confesión y la afirmación a la vez de que hay una elección forzada, que cuando se elige el camino del arte, no se elige luego de una deliberación, me conviene, no me conviene. Las elecciones en la vida, las que forman parte de nuestra solución existencial, en general toman forma, como decía Lacan, de elección forzada, de algo imperioso que se impone y que, como tal, se acepta y se sigue ese camino. El arte de Frida ha suscitado tanta admiración y comentarios que hoy en día nadie duda en situarla en el Olimpo del siglo XX. Sus sangrantes y dolientes autorretratos en nada invocan a un Dios que se ha alejado, son poderosas imágenes de un barroco profano en el siglo durante el cual lo real, sin ninguna ley, sacude nuestro cuerpo y Frida como tal lo ha reflejado. Ella no pensaba que pintaba sus sueños, ella pensaba que su esfuerzo era pintar la realidad. Les invito a formar parte de la fridomanía lacaniana. Diría que es por interesarnos en lo particular de la pintura de Frida y, por supuesto, también en indagar un poco más en la solución particular de su vida, porque son una orientación para un momento muy difícil como el que estamos atravesando. Y voy a concluir con unas palabras de Diego de Rivera, que alude precisamente a la dificultad del momento. Dice: sola en un espacio maquinizado, el espacio de la reproducción tecnológica, dijera Benjamin, Frida, tendida sobre un catre, desde donde ve llorando que la vida feto es flor máquina, caracol lento, maniquí y armadura ósea en su apariencia, pero en su realidad esencial, Frida
viaja más deprisa que la luz. Gracias.